Hola, hola, mis amores. Copyright felicidad tenerlos una vez mood SAQ, en nuestro rinconcito de chismorreo y salseo. CU superíndice 3 moestu DN. Espero que de maravilla con esa energua que siempre nos caracteriza porque hoy, rense, porque venimos con un bombazo. ¿Cómo lo oyen? Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, que nos ha hecho show más menos ar con finales felices y que al parecer, Todagua tiene mucho que contarnos. Hoy, mis queridos fans, vamos a desmenuzar todo sobre Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tu N pensando. Otro vídeo sobre ellos. Pero es pu copyright rense porque este es diferente. No vamos a hablar de rumores sin fundamento, ni de chismes inventados. Hoy vamos a analizar las últimas noticias, las declaraciones que han dado, las pistas que han dejado caer y sobre todo, vamos a tratar de entender copyright estu pasando realmente entre Ande y Kerem. Rense porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el salseo y los chismes de celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perder en ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al dúa con las últimas novedades. Ahora vamos al luo. Como ya saben, Ande y Kerem se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Capm, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que para muchos de nosotros fue el escenario perfecto para que su amor floreciera. ¡Ay, esos duas! ¿Recuerdan CU superíndice 3 monos emoción vamos con cada mirada, con cada sonrisa, con cada escena romántica? Eran pura magia. Y esa magia al parecer traspasó superíndice 3 la pantalla. Era innegable la química que emanaba de ambos, una conexión que trascendía el guión y que nos hacía creer en el amor verdadero, en esos flechazos que te cambian la vida en un segundo. Cada abrazo, cada roce, cada mirada intensa entre Eda y Serkan era un deleite para los sentidos, un festín para nuestros corazones enamoradizos. Durante meses negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N. Nos decuan que eran su superíndice 3 lo amigos, que tenuan una gran química en el trabajo, pero que no había nada muy de ese ayú. Pero nosotras no somos tontas. Vimos esas miradas, esos gestos, esas sonrisas CU superíndice 3 blices. Sabuamos que había algo muy de ese. Los paparazzi los seguían a sol y sombra, capturando momentos robados que alimentaban nuestras sospechas, una cena en un restaurante romántico, un paseo por las calles de Estambul, un abrazo furtivo en el aeropuerto. Cada fotografía era una prueba irrefutable de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Sus negativas solo lograban avivar aún más nuestra curiosidad, haciéndonos creer que estaban jugando al gato y al ratón con nosotros. Y finalmente lo confirmaron. Durante un viaje a las Maldivas, Ande y Kerem publicaron fotos juntos, fotos que no dejaban lugar a dudas. Eran pareja. Ande y Kerem estaban juntos. El mundo entero enloqueció superíndice 3. Las redes sociales explotaron. Todos celebramos su amor como si fuera el nuestro. Las Maldivas. Ese paraíso terrenal se convirtió en el escenario de su declaración de amor oficial. Arena blanca, aguas turquesas y dos corazones enamorados, la postal perfecta para confirmar lo que todos ya sabíamos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, memes divertidos y collages con sus mejores momentos en la serie. Era como si hubiéramos ganado la lotería, como si nuestro chip favorito finalmente se hubiera hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de poco mood ese de una o más menos o de relación superíndice 3N, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Un golpe durusimo para todos sus fans. Copyright agua pasado. Por copyright se han separado. Las teorías fueron muchas, problemas de agenda, diferencias irreconciliables presiu superíndice 3N medio tica. Nadie sabe la verdad. El anuncio de su ruptura fue como un balde de agua fría. De la noche a la mañana, nuestro cuento de hadas se desmoronó. El silencio se apoderó de sus redes sociales, dejando a sus fans devastados y llenos de preguntas. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué el amor no había sido suficiente? Las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentadas por rumores y chismes de todo tipo.
Algunos decían que sus apretadas agendas habían dificultado mantener la relación a flote, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, y algunos incluso mencionaban la presión mediática como un factor determinante en su separación. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales. Ande ha protagonizado nuevas series y ha colaborado con importantes marcas. Kerem ha trabajado en proyectos internacionales y ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos. Pero a pesar de todo, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Han demostrado ser profesionales y talentosos, enfocándose en sus carreras y cosechando éxitos individuales. Sin embargo, es imposible negar que su relación pasada siempre ha sido un tema recurrente en las entrevistas y en los medios de comunicación. La pregunta sobre su examorío siempre está presente, como un fantasma que los persigue a donde quiera que vayan. Y aquí es donde entra la confesión superíndice 3N bomba del título. En las últimas semanas han surgido rumores muy fuertes sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. ¿De dónde superíndice 3N vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. La chispa de la esperanza se ha encendido nuevamente. Los rumores de una posible reconciliación han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, despertando la ilusión de sus fans más fervientes. ¿Será que el amor puede vencer todos los obstáculos y darles una segunda oportunidad? Primero, de las redes sociales. Algunos fans han notado que Ande y Kerem han estado dando me gusta a publicaciones similares, publicaciones que tienen que ver con recuerdos de su relación superíndice 3N. Además de ese, algunos han asegurado haberlos visto juntos en varios lugares, aunque sin fotos que lo confirmen. Ojo a visor, mis amores. Los fans son los mejores detectives del mundo. Han notado que Ande y Kerem han estado interactuando en redes sociales de una manera sutil pero significativa. Likes en publicaciones nostálgicas, comentarios con emojis sospechosos y hasta coincidencias en los lugares que han visitado. Algunos aseguran haberlos visto juntos en restaurantes, centros comerciales y hasta en el cine, aunque hasta ahora no hay pruebas fotográficas que confirmen estos encuentros. Segundo, de declaraciones de personas cercanas a la pareja. Un periodista turco muy conocido aseguró superíndice 3 hace poco que Ande y Kerem han estado hablando y que N tratando de resolver sus diferencias. Según esta fuente, ambos se dan cuenta de que cometieron errores en el pasado y quieren darse una nueva oportunidad. La voz de la experiencia. Un periodista turco de renombre conocido por su credibilidad y sus fuentes confiables, ha revelado que Ande y Kerem han estado en contacto y que están trabajando en sus diferencias. Al parecer, ambos han reconocido sus errores del pasado y están dispuestos a dejar atrás el orgullo y el resentimiento para construir un futuro juntos. Esta declaración ha sido como un bálsamo para los corazones rotos de sus fans, que ven en esta reconciliación una luz al final del túnel. Y tercero, de las propias declaraciones de Ande y Kerem. Aunque ninguno de los dos ha confirmado explícitamente que N juntos de nuevo, sus palabras han sido bastante ambiguas y han dejado la puerta abierta a la esperanza. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Ande dijo que Kerem siempre será una persona importante en su vida y que le guarda mucho cariño más menos o. Por su parte, Kerem afirmó superíndice 3 que Ande es una mujer increíble y que siempre la admirará. Palabras que enamoran. Sus declaraciones públicas han sido cautelosas pero llenas de cariño y respeto. Ande ha reconocido que Kerem siempre ocupará un lugar especial en su corazón, mientras que Kerem ha elogiado la belleza y el talento de Ande. Sus palabras no confirman una reconciliación, pero tampoco cierran la puerta a una posible segunda oportunidad. Dejan entrever que el amor y el afecto siguen presentes, a pesar del tiempo y la distancia. Pero aquí viene la parte muy jugosa, el Ande explota Kerem. Según varios medios turcos, durante una conversación superíndice 3N reciente, Ande le habrá recriminado a Kerem algunas actitudes que tuvo durante su relación superíndice 3N. Al parecer, Ande se sintió superíndice 3 herida por algunas de sus acciones y necesitaba hablarlo abiertamente. Salseo del bueno. Los medios turcos han reportado una supuesta conversación intensa entre Ande y Kerem, en la que Ande habría expresado su frustración y su dolor por algunas actitudes de Kerem durante su relación. Al parecer, Ande se sintió herida y decepcionada por la falta de apoyo y compromiso de Kerem en ciertos momentos. ¿De qué copyright tipo de actitudes estamos hablando? Pues al parecer, Ande le reprochó superíndice 3 a Kerem que no la defendiera lo suficiente de las críticas de la prensa,
que no le diera el lugar que merecua en su vida y que fuera demasiado centrado en su carrera. Copyright fuerte. Los reproches de Ande apuntan a la falta de apoyo y protección que sintió durante su relación. Al parecer, Ande se sintió vulnerable ante las críticas de la prensa y esperaba que Kerem la defendiera con más vehemencia. También le habría recriminado que no le diera la importancia que merecía en su vida, priorizando su carrera y sus proyectos personales por encima de la relación. Pero, según estas mismas fuentes, la explosión superíndice 3N de Ande no fue algo negativo. Al contrario, fue una forma de poner las cartas sobre la mesa y de hablar honestamente sobre lo que sentían. Después copyright S de esta conversación superíndice 3N, Ande y Kerem habrían llegado a un entendimiento y habrían decidido darse una nueva oportunidad. La catarsis que lo cura todo. A pesar de la intensidad de la conversación, parece que la explosión de Ande fue un paso necesario para sanar las heridas y construir una base sólida para una posible reconciliación. Al expresar sus sentimientos con honestidad y transparencia, Ande y Kerem pudieron entenderse mejor y encontrar puntos en común para avanzar. Y aquí es donde entra en juego el yo amor eterno. Según algunos rumores, durante esta misma conversación superíndice 3N, Ande y Kerem se habrían confesado su amor eterno. ¿Cómo lo oyen? Al parecer, a pesar de todo lo que ha pasado, ambos siguen sintiendo un amor muy fuerte el uno por el otro y están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. El amor verdadero nunca muere. Los rumores más románticos aseguran que durante esta conversación, Ande y Kerem se confesaron su amor eterno. Al parecer, a pesar de los errores del pasado y los obstáculos que enfrentaron, el amor que sienten el uno por el otro sigue intacto y es más fuerte que nunca. ¿Es esto cierto? Es solo un rumor ese. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si fuera cierto, sería una historia de amor digna de una película. Una historia de dos personas que se aman profundamente, que han tenido que superar muchos obstáculos, pero que al final han decidido darse una nueva oportunidad. Un final de película. Si estos rumores fueran ciertos, estaríamos ante una historia de amor épica, digna de ser contada en la gran pantalla. Una historia de dos almas gemelas que se encuentran, se enamoran, se separan y finalmente, deciden darse una segunda oportunidad para luchar por su amor. Ahora, vamos a ser realistas. Aunque todos queremos que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, tenemos que ser cautelosos. Ya hemos visto muchas veces CU superíndice 3 los rumores no se corresponden con la realidad. Y aunque las EU más menos sales son prometedoras, todavía no hay nada confirmado. Pies en la tierra, chicas. Aunque la ilusión nos invada, debemos ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Hemos visto muchas veces cómo los rumores y las especulaciones no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y esperar a que Ande y Kerem confirmen o desmientan estos rumores antes de celebrar una reconciliación que quizás nunca llegue. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa. No nos dejemos llevar por la emoción superíndice 3N y no saquemos conclusiones precipitadas. Dejemos que Ande y Kerem hagan lo que tengan que hacer y apoyo copyright moslos en sus decisiones, sean cuales sean. Paciencia y respeto. Lo mejor que podemos hacer como fans es respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. No presionarlos, no acosarlos y no sacar conclusiones precipitadas. Su felicidad es lo más importante independientemente de si deciden estar juntos o separados. Lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N objetivamente y tratar de entender qué copyright está pasando realmente. Y en mi opinión superíndice 3N, creo que hay varias razones para ser optimistas. Análisis con lupa. Intentemos analizar la situación con objetividad y sin dejarnos llevar por las emociones. ¿Qué señales nos indican que una reconciliación es posible? ¿Qué factores podrían dificultar su reencuentro? En primer lugar, Ande y Kerem tienen una química innegable. Ya lo vimos en Senú con diéresis al cap. Esa química no se crea de la noche a la más menos sana. Es algo que viene de adentro, algo que los conecta a un nivel muy profundo. La química no miente. La química que existe entre Ande y Kerem es innegable y palpable. Lo vimos en cada escena de Senú con diéresis al cap, en cada entrevista y en cada aparición pública. Esa conexión especial no se crea de la noche a la mañana,
es algo que surge de la compatibilidad, la admiración y el afecto mutuo. En segundo lugar, ambos son personas muy maduras y profesionales. Han aprendido mucho de sus errores y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que su relación superíndice 3N funcione. Madurez ante todo. Tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de aprender de sus errores y de asumir sus responsabilidades. Si deciden darse una segunda oportunidad, es probable que estén dispuestos a trabajar en sus diferencias y a comprometerse para que la relación funcione. Y en tercer lugar, ambos se aman. Y el amor, mis queridos fans, es el motor del mundo. El amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier diferencia, cualquier problema. El amor lo puede todo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Si Ande y Kerem se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo y de construir una relación sólida y duradera. Así que si Ande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad, yo los apoyaré copyright con todo mi corazón superíndice 3N. Creo que se merecen ser felices y creo que tienen todo lo necesario para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Apoyo incondicional. Si Ande y Kerem deciden reconciliarse, contarán con todo mi apoyo y el de sus fans más leales. Creemos en su amor y en su capacidad para construir un futuro juntos. Ahora mis amores, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy. Analizamos los rumores de reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem, la supuesta explosión superíndice 3N de Ande hacia Kerem y la posible declaración superíndice 3N de amor eterno. Vimos las más menosales que apuntan a un reencuentro, pero también copyright N fuimos cautelosos y les pedimos que no se dejen llevar por la emoción superíndice 3N. Les recordamos que Ande y Kerem merecen ser felices y que los apoyaremos en sus decisiones. Recapitulando. Hemos analizado todos los detalles de esta posible reconciliación, desde los rumores y las señales hasta las declaraciones y los posibles obstáculos. Hemos sido cautelosos y realistas, pero también hemos dejado espacio a la esperanza y al amor. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Gracias por estar ahí. Les agradezco de corazón por acompañarme en esta aventura y por compartir conmigo su pasión por Ande y Kerem. Me encanta sentir su apoyo y su cariño en cada vídeo. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ande y Kerem se darán una segunda oportunidad? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Déjame tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión con la comunidad. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudaron a seguir creando contenido para ustedes y estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Apoya el canal. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Así me ayudarás a seguir creando contenido de calidad para ti. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.